Es la videocápsula número 3, que tiene como objetivo el resolver un problema para la determinación del perfil de velocidad utilizando la ecuación de movimiento. Y el problema dice así: se determina el perfil de velocidad de un fluido que fluye en un tubo circular de radio R y largo L. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es pues dibujar la geometría del sistema. En este caso, pues es un cilindro. Lo dibujamos y colocamos las dimensiones. Nos están diciendo que hay un radio con valor AR, tiene el largo L. Posteriormente, lo que debemos de hacer en este tipo de ejercicios es decidir nuestro sistema de referencia. Para empezar, definiendo el sistema de coordenadas. Recuerda, lo mencionamos en la videocápsula pasada. Si estamos hablando de una geometría de un tubo, por ejemplo, de prisma cuadrangular o prisma rectangular, utilizamos geometrías con base en coordenadas cartesianas. Si, por ejemplo, nuestro tubo fuera así, como esos conductos para el aire acondicionado, que son de este tipo, utilizamos las coordenadas cartesianas. Sin embargo, si te das cuenta, nosotros tenemos un tubo, es decir, tiene una forma cilíndrica. Por lo tanto, las coordenadas a utilizar en este caso deben ser coordenadas cilíndricas. Para geometrías cilíndricas existen en 3 dimensiones, existen 3 coordenadas: la coordenada Z, la coordenada R y la coordenada θ. La coordenada Z generalmente se da de manera, digamos, recta. La coordenada R es la que gira alrededor del cilindro, es decir, es ese radio que va cambiando dependiendo de la posición en la que nos encontremos, haciendo este movimiento circular, por decirlo de alguna forma. Y la coordenada θ, pues se refiere a esa coordenada de profundidad, así, o sea, hacia la profundidad que se da en un sistema cilíndrico. Entonces, para nuestra suerte, nosotros únicamente vamos a colocar estas 2 coordenadas. Fíjate bien, al centro del fluido vamos a colocar la coordenada Z y vamos a colocar la coordenada R alrededor de este movimiento circular en el cilindro. Entonces tenemos 2 coordenadas, la coordenada Z y la coordenada R. ¿Cómo se mueve el flujo? Pues el flujo entra por acá, entra así y sale así. Es decir, ese flujo se mueve en dirección de las zetas. Por lo tanto, aquí va a haber una velocidad en dirección Z. ¿Y de qué depende? La velocidad va a cambiar conforme, acuérdate, lo vimos en el ejemplo de la ley de viscosidad de Newton. Conforme yo me mueva en esta forma del cilindro, así la velocidad va a cambiar. Es decir, aquí hay una velocidad, aquí hay otra velocidad, aquí hay otra velocidad. Conforme yo me voy acercando desde el centro del cilindro a la pared del cilindro, la velocidad va a cambiar. Es decir, esta velocidad en Z depende de la coordenada R. Y con eso, tú ya tienes todo determinado para poder resolver este problema y obtener tu perfil de velocidad. Ahora, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Fíjense que de toda la literatura, el libro de fenómenos de transporte del autor Wirth nos proporciona hasta la parte final, no es el único, hay diferentes, pues una serie de literatura que podemos
revisar y cotejar, pero específicamente esta fuente de información nos proporciona hasta la parte final un apéndice. En este apéndice vienen diferentes materiales. Te lo voy a compartir. Aquí está. Vienen distintos materiales y de esos materiales están las ecuaciones de movimiento hasta la parte final. Y vienen diferentes ecuaciones de movimiento expresadas en diferentes propiedades. La que nosotros vamos a utilizar, acuérdate que estamos viéndolo de manera simple y sencilla, es la ecuación de movimiento para un fluido que tiene viscosidad y densidad constante. Es decir, vamos a utilizar la ecuación de Navier-Stokes, pero en coordenadas cilíndricas, porque estamos hablando de un cilindro. ¿Cuál de las tres? Pues la que tenga la velocidad que nosotros acabamos de determinar. Nosotros, del análisis de la geometría, acabamos de comentar que hay una velocidad en z que depende de r. Entonces, de estas tres ecuaciones que tenemos en pantalla, tenemos que elegir aquella que está expresada en velocidad en z. La primera ecuación está expresada con velocidad en r, es decir, esa no nos sirve. La segunda ecuación está expresada en términos de la velocidad en θ, esa tampoco nos sirve. Pero la última está expresada en términos de la velocidad en z. Por lo tanto, esa es la que tenemos que utilizar. Y la voy a copiar. Te lo comparto porque creo que no se compartió. Aquí está, nuevamente. Ok, aquí está. Otra vez. Esta es el apéndice que acabamos de comentar, que no se había compartido anteriormente. Pero bueno, ya lo tienes en pantalla. Tenemos entonces coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Y lo vuelvo a mencionar, nosotros vamos a utilizar las coordenadas cilíndricas porque tenemos un cilindro. Y vamos a utilizar la tercera ecuación de las coordenadas cilíndricas porque es la ecuación que tiene la velocidad expresada en términos de velocidad en z. La segunda es velocidad en θ y la primera es velocidad en r. Por eso no nos sirven las dos primeras. Nos sirve la última porque es la velocidad en z, que es la que acabamos de determinar analizando la geometría. Entonces vamos a volver a compartir la pizarra para que vayas haciendo este ejercicio de la mano conmigo, ¿vale? Y este ejercicio es el que te va a ayudar a poder eh, resolver los problemas que se han propuesto. Aquí está, listo. Entonces, tenemos ya la geometría y voy a anotar toda la ecuación que viene en el apéndice. Entonces, la ecuación queda de la siguiente manera. La ecuación nos dice, es la densidad por la derivada parcial de la velocidad en z respecto al tiempo, más la velocidad en r, la parcial de la velocidad en z respecto a r, más la velocidad en θ sobre r, de la parcial de la velocidad en z respecto a θ, más la velocidad en z, la parcial de la velocidad en z respecto a z. Esto es igual al negativo de la parcial de la presión respecto de z, más la viscosidad 1 sobre r de la parcial respecto a r de r por la parcial de la velocidad en z respecto a r más 1 sobre r al cuadrado de la parcial cuadrada de la velocidad en z respecto a θ cuadrada más la parcial de la velocidad en velocidad cuadrada, la parcial cuadrada de la velocidad en z respecto a z cuadrada y todo esto más la densidad por la gravedad en z. Y dirás, esa ecuación tan grande, ¿la vamos a resolver? Pues sí, pero aquí viene algo bien importante. No se resuelve así directamente, sino que debemos de comenzar a analizar nuestro flujo y de esta manera ir eliminando y descartando términos. Vamos a empezar. El primer término que está aquí es la velocidad, la parcial de la velocidad en z respecto al tiempo.
el problema no nos dice que este sistema es en régimen transitorio. ¿Qué significa? Que todo depende del tiempo. No nos hace esa nota. Por lo tanto, la primera suposición que podemos hacer, siempre y cuando no lo diga, es que la velocidad en z no va a cambiar respecto al tiempo, sino que lo que vamos a analizar ya está en estado estable. Por lo tanto, este término lo eliminamos o se vuelve cero. Ahora, nosotros tenemos velocidad en z que depende de r, sí. O sea, este término completo de aquí no se podría eliminar. Sin embargo, no hay velocidad en r, es decir, esta velocidad es cero. Y cero por algo, pues todo el término se hace cero, es decir, pues se elimina. Siguiente término. La velocidad en z no depende de teta y tampoco hay velocidad en teta. Por lo tanto, estos dos términos son cero. Y cero por cero, pues todo esto se elimina. Finalmente, de este lado, ¿hay velocidad en z? Sí. ¿Hay velocidad en z? Sí. Lo que no hay es una velocidad en z que depende de z, porque la velocidad de z depende de r. Es una función de r. Por lo tanto, estos términos se van. Y todo esto que está dentro del paréntesis, pues es cero. Cero que multiplica la densidad, que debe tener un valor, que ahorita no nos interesa. Cero por un valor, pues es cero. Es decir, todo esto ya es cero, ¿no? Ya podemos ser felices, porque toda la parte izquierda de la ecuación se volvió cero. Ahora, vamos a la parte derecha. Nos dice la velocidad, perdón, la parcial de la presión respecto a z. Nos está aquí, acuérdate. El origen del operador diferencial o derivada se refiere a un cambio. Lo habíamos platicado ya al inicio. Es un cambio. Y en este caso sería el cambio de la presión respecto a z. Y en los tubos, para que se mueva un fluido, debe haber un cambio de la presión, donde aquí la presión sea grande y aquí la presión sea menor. De tal manera que aquí, a la entrada, la presión es grande porque hay una bomba al lado que empuja ese flujo, pero conforme va caminando por todo el tubo, si es muy largo, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que se va perdiendo la presión. Es decir, la presión a la que sale este flujo es menor a la que entra. Por lo tanto, hay un cambio de la presión respecto a la coordenada z, que es esta. Ese término se queda. Viscosidad, pues se queda por el momento. ¿Por qué? Porque sí tiene viscosidad. Es constante, pero sí hay viscosidad. Ahora, vamos a analizar. ¿Hay velocidad en z que depende de r? Sí, es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, este término completito no se puede eliminar. ¿Hay velocidad en z que depende de teta? No. Por lo tanto, todo esto se va. ¿Hay velocidad en z que depende de z? No. Por lo tanto, se va. ¿Hay densidad? Sí. ¿Hay gravedad? Sí. Pero la gravedad únicamente afecta a los sistemas que tienen un ángulo de inclinación. En este caso, no es así porque nuestro tubo está en este sentido, es decir, su ángulo de inclinación es 0 grados. Cuando el tubo o la geometría, una tabla, lo que sea, esté a nivel de piso, es decir, con 0 grados de inclinación, la gravedad no afecta, por lo tanto ese término se va. Pero si el tubo estuviera así, con cierto ángulo, o así, por ejemplo, también con cierto ángulo, aquí sí se ve afectada la gravedad, o hay efectos de la gravedad. ¿Por qué? Porque sabemos que la gravedad actúa en este sentido, pero como es un vector, ya tiene componentes, ¿va? Entonces, ojo con los ejercicios planteados, porque es probable que en alguno sí se encuentre la gravedad. Y entonces, ya después de hacer todas estas simplificaciones, la ecuación nos queda como 0 es igual a menos la parcial de la presión respecto de z más la viscosidad de 1 sobre r de la parcial respecto a r, de r, la parcial de velocidad en z respecto a r. Y esa sería tu ecuación de trabajo. Y te das cuenta, es mucho más pequeña que la que teníamos originalmente. Y ya todo lo que viene a continuación solamente son matemáticas, ¿vale? Toda la parte de fenómenos de transporte como tal quedó hasta acá. Consideraciones, geometrías, cómo está el flujo. Por ahí vamos a aplicar otras consideraciones, pero las veremos más adelante. Entonces, voy a reacomodar esta ecuación y me quedaría de la siguiente manera. Veme siguiendo, velo haciendo, por favor. Me quedaría que la parcial
la parcial de la presión respecto a Z sería igual a la viscosidad por todo lo que está dentro del corchete. Y lo voy a escribir, tú también escríbelo. Así nos queda. Oye, profe, pero aquí tienes un negativo, pero como lo pasamos a este lado, cambió el signo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo que ir haciendo es eliminando las derivadas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjate, esta diferencial de Z lo voy a pasar para acá y la diferencial de la presión lo voy a dejar aquí. Me quedaría diferencial de la presión y ahora como una derivada no parcial, sino como una derivada total. Es igual a la viscosidad de 1 sobre R de la parcial respecto a R, de R de la parcial de la velocidad en Z respecto a R por la diferencial en Z. ¿Por qué me quedaron como, no como parciales, sino como diferenciales? Porque la presión depende únicamente de Z. Es la única variable en este momento que depende de Z. Y acuérdate, ya habíamos platicado que si una función depende solo de una variable, se puede hacer una derivada total. Mientras que si depende de más de dos variables, de dos o más variables, ya son parciales. Por lo tanto, es que estas parciales se convirtieron en derivadas pues, normales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo eliminamos las derivadas? Las eliminamos haciendo una integral. Afortunadamente aquí tenemos límites de integración. ¿Por qué? Porque va de 0 a L. Aquí es 0 y hasta acá vale L. Y la presión iría desde una presión 0 hasta una presión L. Quedaría presión 0, presión L, 0, L. ¿Cómo nos quedaría entonces? Ya sacando la integral, sabemos que la integral de una diferencial hace que exista la variable, porque aquí no existe la variable P, existe la variable evaluada en sus límites de integración. Igual a viscosidad de 1 sobre R, la parcial respecto a R, de R, la parcial de la velocidad en Z respecto a R, y aquí quedaría igual. La integral de dz hace que aparezca la variable z evaluada desde 0 hasta L. ¿Y cómo nos quedaría evaluando ya los límites? Pues me queda PL menos P0 es igual a la viscosidad de 1 sobre R de la parcial respecto a R, de R parcial de la velocidad en Z respecto a R, en Z que vale L, en este caso sería L nada más, menos 0. Y haciendo ya el álgebra, pues me quedaría, esta L me queda sola multiplicando, la voy a pasar de este lado. Me queda PL menos P0 entre L igual. Y de una vez, fíjense, voy a pasar esta viscosidad para acá. Me quedaría aquí abajo, porque está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces me quedaría 1 sobre R de la parcial respecto a R, de R, la parcial de la velocidad en Z respecto a R, y ya. Ahora, voy a hacer otra cosa. Esta R la voy a pasar de este lado. Aquí está dividiendo y entonces la paso del otro lado multiplicando. Me quedaría así. ¿Va? El punto es, acuérdate, ir quitando las derivadas. Entonces aquí tenemos parcial de R, pero tenemos la función velocidad en Z que depende de R. Si te das cuenta, es una función que depende de una sola variable, por lo tanto las derivadas parciales ya se pueden convertir en derivadas totales. Entonces voy a pasar esto para este lado y me quedaría R de PL menos P0 entre mu L por dr, este es este, ¿va? Igual a diferencial de R de la velocidad en Z respecto a R. Aplicamos integral, aquí ya no tenemos límites de integración. Entonces, ¿cómo nos queda? Haciendo el integral nos quedaría la integral de R, pues sería 1 medio de R al cuadrado de PL menos P0 de mu L igual a, estos como son operaciones inversas, se eliminan y me queda R, ahora sí, derivada normal de la velocidad en Z respecto a R más constante 1. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer algo importante, fíjate bien.
vamos a aplicar algo que se conoce como condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera nos ayudan a determinar las constantes de integración. Y ya están definidas, ¿eh? Si tú revisas la literatura, ahí viene, en este libro, específicamente en el BIRT, que es el que estamos usando. Cuando estamos hablando de una geometría cilíndrica, nos dice que así tenemos nosotros nuestro sistema. Nos dice que en el centro, cuando R aquí vale 0, acuérdate, R aquí vale 0, y aquí R vale R mayúscula porque vale el radio, ¿vale? ¿Por qué? Porque R está aquí en en la pared del tubo, y en el centro, pues no hay valor, sino es un 0. De ahí hacia el tubo es el radio. Nos dice que en el centro la velocidad, en este caso sería la velocidad en z, debe ser máxima. Es lo máximo que puede haber ahí en el centro siempre. Entonces, en R igual con 0, la velocidad en z es igual a una velocidad máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a esto lo coloco en esta ecuación, me quedaría de la siguiente manera. 1/2 de 0 al cuadrado PL, P0 menos mu L, es igual a R de la derivada de un máximo respecto a R. Aquí hay que recordar que ya son derivadas normales, ¿ok? Así le vamos a llamar. Más constante 1. Entonces, observa. 0 por todo esto es un 0. La derivada de un punto máximo respecto a su variable independiente es igual con 0. Acuérdate, porque cuando tenemos un máximo, el punto máximo tiene esta secante. La pendiente de esta secante, pues es igual con 0, ¿no? Entonces la derivada, pues es 0. Por tanto, 0 igual con 0 más constante 1. ¿Cuánto creen que vale 0? Pues constante 1, o sea, un valor. Vamos a suponer que la constante 1 vale 5. 5, no, pues no puede valer 5, ¿no? Porque algo más 0, pues es algo. Pero ese algo es igual con 0. ¿Y qué cosa debe ser igual con 0? Pues 0. Por lo tanto, este constante 1 debe valer 0. ¿Por qué? 0 más 0 es igual con 0. Y ese 0 debe ser igual al otro 0. Por lo tanto, constante 1 vale 0. De esta forma, sustituyendo este valor de la constante 1 aquí, me quedaría como 1/2 de R cuadrada PL menos P0 entre mu L igual a R, la derivada de la velocidad en Z respecto a R. ¿Va? Vamos a continuar con esta ecuación. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Este R lo voy a pasar para acá. Acá está multiplicando, pasa dividiendo. Sería R cuadrada entre R, me quedaría entonces R sobre 2 PL menos P0 entre mu por L, igual a la derivada de la velocidad en Z respecto a R. Oye, pero ¿dónde salió R sobre 2? Acuérdate que pasamos esta R para acá, quedaría así, ¿no? Es cuadrado y este se van. Entonces, R por una, R. Y ahí está el R sobre 2, ¿va? Para que no te me confundas. Ahora, hacemos lo mismo, pasamos esta diferencial de R para acá y me quedaría R sobre 2 de PL menos P0 de mu L igual, perdón, aquí vamos a poner diferencial de R, que es el que estaba aquí, pasó del otro lado multiplicando, es igual a la derivada de la velocidad en Z, y volvemos a aplicar lo mismo. Integral, integral. La integral de R la integral de R de la diferencial de R me queda 1/2 de R cuadrada, ¿vale? O sea, esto así, sin considerar el 2 ni todo este chorizo que está acá, esto es igual a 1/2 por R cuadrada. Si ese 1/2 por R cuadrada lo multiplicamos por todo esto, ¿cómo me queda? Me quedaría 1/4 de R cuadrada de PL menos P0 entre mu L, igual a, acuérdate que estos dos se van por ser operaciones inversas, me queda velocidad en Z, pero no se queda sola, sino se queda con una constante de integración, que en este caso es la constante 2, ¿vale? Ahora,
Para determinar, voy a hacer antes, acomodar un poco este término porque se ve un poco desacomodado y nos puede causar un error. Entonces lo pondría yo así, fíjate, r cuadrada sobre 4 PL menos P0 sobre mu L igual a BZ más constante 2. Voy a volver a dibujar el tubo. Acuérdate que por condición de frontera también, cuando R vale R, es decir, hasta acá, hasta la pared del tubo, aquí acuérdate que las moléculas se pegan. Cuando vimos ley de viscosidad de Newton, acuérdate que las moléculas que están pegadas a una pared que no se mueve, ahí se quedan pegadas y su velocidad es cero. Por lo tanto, cuando R vale radio, ¿qué significa? Cuando las moléculas del fluido está justamente pegada a la pared del cilindro, la velocidad en z debe ser igual con cero. Vamos a sustituir esto aquí. Y nos quedaría, en lugar de r cuadrada, voy a poner r mayúscula cuadrada sobre 4 de PL menos P0 entre mu L, y es igual a velocidad en z, que es 0, más constante 2. Voy a quitar ese 0 que no nos sirve aquí de nada. Y entonces nos quedaría que constante 2 es igual a todo esto. Y ahora sí, vamos a sustituir. Acuérdate que la integral nos quedó igual a velocidad en z aquí más constante 2. Y se borró, pero bueno, así quedó esta parte del cálculo o de la evaluación. Entonces, la velocidad en z nos quedaría de la siguiente manera. La voy a poner aquí. Velocidad en z es igual. Esta constante de 2 pasa de este lado como un signo negativo. Por lo tanto, todo esto quedaría como negativo. Y quedaría así, r cuadrada sobre 4 de PL menos P0 entre mu L menos R mayúscula cuadrada sobre 4 de PL menos P0 sobre mu L. Eso es igual a la velocidad en Z. Bueno, eso ya lo habíamos puesto. Nos queda así, literal, como está acá. Y ese es tu perfil de velocidad, pero hay que reordenarlo. ¿Qué cosas se repiten? Velocidad en Z va a ser igual a, se repite el PL menos P0. Vamos a factorizar. Se repite el 4 abajo y se repite el mu L. Y después nos queda aquí R cuadrada menos R cuadrada. Así. Fíjate bien, son los factores comunes. Aquí y aquí, acá. Este y este, aquí está. Este 4 y este 4, aquí está. ¿Qué es lo que no es común? Pues la R minúscula cuadrada y la R mayúscula al cuadrado. Ahora, si quieres que nos quede igual que en literatura, lo que tenemos que hacer, pues es pues mover, ¿no? Fíjate, en literatura, ¿qué hacen? En literatura hacen que esta diferencia de presión cambie. Lo voy a poner así, fíjate bien. Lo voy a poner. Velocidad en Z va a ser igual a P0 menos PL entre 4 mu por L. Como cambió ese signo, cambio lo de acá adentro. Me queda R cuadrada menos R cuadrada. Ahora, ¿qué hace literatura? En literatura sacan el R cuadrada como un factor común. Si yo saco el R cuadrada para acá, lo que tengo que hacer es dividir todo entre R cuadrada. Entonces me quedaría, fíjate bien, velocidad en Z, queda como aquí P0 menos PL entre 4 mu por L por R cuadrada entre R cuadrada es 1 menos R minúscula cuadrada entre R mayúscula cuadrada. Y esto lo puedo factorizar, o bueno, lo puedo elevar al cuadrado como un cociente. ¿Cómo quedaría entonces finalmente? Que la velocidad en z es igual a P0 menos PL entre 4 mu L por R cuadrado, 1 menos R sobre R al cuadrado. Y listo. Todo esto es tu perfil de velocidad, es decir, es una ecuación
Este tiene un valor, este tiene un valor, este y este. ¿Cuál es la variable independiente? R. Si tú vas cambiando la R, te va dando un valor de BZ. Es decir, si tú haces una tabla donde pones primero R y después VZ, pues al meter un valor de VZ 0, 0.1, 0.5, bla, 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 hasta R, te va a dar valores de BZ. Y vas a poder tener una gráfica en tu tubito. Esta gráfica te va a salir de la siguiente manera si lo haces, así, como si fuera una parábola, así, en donde la velocidad máxima está justo aquí en medio. Esta es la velocidad máxima. Y aquí la velocidad en Z es igual con C. Es justo lo que nosotros colocamos como condiciones de frontera. ¿Va? A esto se le conoce como flujo o acel. Y este es su perfil de velocidad característico. Espero te sirva mucho esta videocápsula.